Ya. Esta mañana, antes de dar las clases, hablé con el doctor Terán y planteé lo que tú me dijiste respecto de que la charla de páncreas lo hagamos en forma presencial, ¿te acuerdas? Sí, doctor, que se podría dar una magistral. Quizás en el sentido de ir al auditorio, ¿no? De un espacio físico, eso yo entendí así, ¿verdad? Sí, doctor, al finalizar el bloque, en el mejor de los casos, ya con el Pues, tema estudiado para también interactuar con preguntas. por eso, el último día, la semana que viene, sobre el problema de páncreas, me ha dicho el doctor Terán de que por favor el lunes, porque mañana está saliendo no sé, algún problema ha tenido, ha pedido permiso. No va a estar jueves y viernes, pero va a estar el día lunes. Me ha dicho que tú vayas, por favor, que me le hagas recuerdo que nos dé un espacio físico, porque todas las aulas están ocupadas. Es lo que me ha hecho el doctor Terán. ¿Es posible? Es- Está bien, doctor. Mañana voy a personar entonces al departamento. Entonces, que nos den un aula para que veamos, y como tú has dicho, toda la gente ya va estudiando de manera que, pues, podamos intercambiar opiniones o resolver las dudas que puedan tener ustedes. ¿Te parece bien así? Está bien, doctor. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Muy bien, antes de entrar en tema del problema de la vesícula y vías biliares, me parece muy importante conocer un poco de, de los aspectos anatómicos. Solamente es una imagen global tridimensional, si vale el término, respecto a la relación que tiene el fondo de la vesícula, que es una estructura, digamos, tubular que tiene 5 a 6 centímetros y una capacidad de recepción de 30 a 50 ml, que pero en algunas ocasiones puede tener una recepción hasta de 100 a 200 ml cuando tenemos un cálculo enclavado. Justamente hoy en la noche, después de la clase, voy a entrar a una cirugía de vesícula. Entonces, esta vesícula tiene un fondo, un cuerpo, un fundíbulo y el cuello. Aquí se encuentra la bolsa de Harman. Después les voy a explicar las patologías. Esta es la vía biliar, quiero que vean la forma, cómo se dibuja. Todo esto se llama ramas intrahepáticas, es el hepático común, que tiene una dimensión de 2 a 4 centímetros y un diámetro aproximadamente de 3 a 4 milímetros también, el cístico. Y cuando hablamos de cístico, acá desemboca en este segmento del hepático para dividirse en el colédoco, que tiene una dimensión de 6 a 9 centímetros o a veces a 10. El colédoco tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, y acá en la segunda porción del duodeno desemboca conjuntamente el conducto del páncreas. El birsum de aquí es el esfínter de Oddi. Solamente para recordarles, esto lo voy a echar en el examen, es un complejo muy importante que trabaja por el llenado del antro gástrico y también por la colecistoquinina. Pero acá tenemos 3 grupos musculares, pero eso no va a entrar en el examen porque todavía no es para ustedes, y que este colédoco con estos pueden juntarse afuera y entrar en un solo conducto común. O a veces se juntan en la pared y entran como un conducto común, y eso es en el 70, en el primero 30 y otro en el 10%, conductos diferentes. Entonces, aquí de esta imagen, lo que vale recalcar para ustedes es que el cístico tiene mucha importancia en el reconocimiento de su anatomía. Hay muchas variables. El cístico puede tener implantación alta, implantación normal como esta, implantación baja como un doble caño, como una escopeta, o a veces va una parte posterior, otra parte anterior. Este hecho es muy importante en el reconocimiento de la intervención quirúrgica, que después vamos a mostrar las imágenes, cómo se debe manejar esa variable. Es un corte, quiero que vean. Esta es la mucosa, tiene un epitelio cilíndrico que tiene la capacidad de absorción más que en otras estructuras corporales. Es la bolsa de Harman, el conducto del cístico, aquí unas valos de Heister que son importantes. Este cístico, como os he dicho, es la forma normal, es el hepático común y entra y desemboca como os he explicado. Esta es la segunda porción del duodeno, es la primera porción, segunda porción. Cuando tengan alguna duda, Stephanie o sus compañeros que me digan, me pregunten por favor. Stephanie, ¿me están escuchando bien? Stephanie, Doctor. ¿me estás escuchando bien? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Eso quería mostrar solamente, esto no es una clase de histopatología, pero es la mucosa de la vesícula biliar. Esta mucosa tiene gran capacidad de absorción, está formada por un epitelio cilíndrico alto, que tiene esa capacidad de absorción
y que además tiene la potestad de concentrar las sales biliares de colesterol. Y cada día más o menos la bilis se elimina entre 1000 y 1200 ml y solamente en una concentración entre 30 y 40 ml. Eso quiere decir que absorbe adecuadamente bien, pero esta capacidad de absorción sobrepasa cuando el esfínter de Oddi, por un cálculo, un tumor o un parásito tapa, obstruye y aquí se acumula gran cantidad y se llama hidrosis vesicular. Sobre las anomalías de la vesícula, normalmente no encontramos casi nunca anomalías, pero en esa clase queremos recordar, tenemos aquí dos vesículas al mismo tiempo que tienen un conducto común. Otras variables se caracterizan porque cada vesícula tiene un conducto independiente que desemboca en el cístico. Es muy importante tomar en cuenta los signos y síntomas de la molestia de la colestitis aguda son exactamente iguales, pero por ese motivo, todavía no voy a entrar en detalle, antes de cualquier intervención quirúrgica es necesario una ecografía bien realizada. Es una anomalía, también se llama Gosser-Frege, fíjense, está doblado, es más acentuada, y esta no tiene cálculos, pero produce dolor, porque no puede haber el vaciamiento normal. Cada vez que usted se alimenta, cuando pasa el quimo ácido a nivel del duodeno, se estimula la colecistoquinina que produce una constricción de la vesícula y una relajación del esfínter de Oddi. ¿Entiende, no? De manera que en estos casos hay la contracción normal por reflejo, pero hay un dolor porque no puede vaciarse adecuadamente. Entonces, siempre antes de cualquier intervención quirúrgica, una muy buena ecografía. Aquí quiero remarcar que no es importante que hay ecografías en todas partes que cobran muy baratito y con equipos muy primitivos y dan imágenes totalmente distorsionadas. En la ecografía lo que queremos cuando hablemos de intervención quirúrgica, las paredes de la vesícula, el contenido y las dimensiones de la vía biliar intra y extrahepática. Esta es una anomalía una intrahepática, es decir, el paciente tiene todos los signos y síntomas y esta vesícula que está dentro del hígado, cuando entra a operar no la ves. Entonces conviene con el dedo, si hacemos la cirugía convencional, hay un pequeño sobrelevantamiento, como un bultito. Entonces todo esto hay que desprender muy delicadamente, porque en la ecografía nos dicen que no está muy bien definida. Esta vesícula intrahepática tiene una característica muy importante, que es la formación mayor de cálculos. Muy importante tomar en cuenta esta variable. Esta vesícula tabicada, fíjense, eso no debería haber. Entonces, cada una de estas puede tabicarse y producir los signos y síntomas de un problema agudo. Puede traer algunas dificultades diagnósticas, pero básicamente el dolor en hipocondrio derecho tipo cólico después de una alimentación, y si sale hacia el hombro, entonces uno puede pensar que es una vesícula, pero esto ya es un estudio histopatológico, o cuando después de la cirugía hacemos una apertura de la vesícula. Esta atresia. La atresia es una patología poco frecuente y básicamente, como su nombre dice, pues está en los recién nacidos. Saben, el recién nacido que tiene una característica muy importante, la ictericia neonatal, que sube la bilirrubina de tipo directa y luego desciende, sube y desciende, pero en estos casos de atresia, que dice del griego sin, no hay vías biliares, entonces el niño va a tener una elevación permanente de la bilis, y va a haber una impregnación de los núcleos talámicos del cerebro y va a haber lo que se llama carniceros, ictericia, convulsión. Entonces esto está ahí fuera de nuestro alcance. Nosotros no somos pediatras, solamente para saber que este tipo de pacientes se quiere un trasplante hepático. Pero hoy nos quedamos ahí. Esa patología es muy importante. La vesícula está cubierta por la serosa, pero en algunas ocasiones esta serosa es laxa. Y era cirugía más fácil porque agarras la tijera o el electrobisturí y cortas así y entras al cístico. Pero normalmente este reborde de la vesícula está pegada al lecho vesicular. Entonces, en estos casos, mucho cuidado, y también la ecografía nos puede dar un informe de la posición. Muchas veces este tipo de vesículas incluso podemos encontrarlas a nivel de la fosa ilíaca derecha, dando un diagnóstico aparentemente de apendicitis. Por ese motivo es muy importante una muy buena semiología, la confesión, una historia clínica, para poder diferenciar, porque muchas veces muchos apéndices retrosecales pueden dar el diagnóstico diferencial de colecistitis aguda cuando esto está normal. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas variables de los signos y síntomas. Sobre el aspecto fisiológico, lo que nos importa básicamente es de que, les he dicho, entre 500 y 1000 ml que cada día se produce, y tenemos todos esos elementos componentes de la bilis. Aquí de repente está faltando, por ejemplo, el problema de bicarbonato,
la concentración de sodio, potasio, cloro, calcio. Y básicamente aquí lo que nos importa es el bicarbonato. Tenemos una bilis normalmente neutra a alcalina. ¿Y esta cómo se descarga, digamos así? ¿Cómo se produce por estímulos neuronógenos, humorales y químicos? ¿Qué son neurógenos? Cuando tenemos la fase encefálica de la digestión, cuando ustedes están oliendo una comida sabrosa, todas esas cosas, hay una salivación en la boca, es este estímulo que produce humorales por los componentes, digamos, de hormonas como la colecistoquinina y químicos por el antro que se dilata y se contrae y bota un quimo altamente ácido al duodeno. En este segmento aparece la colecistoquinina que tiene una duración de 1 a 3 minutos nada más, es breve, dilata esto, el esfínter de Oddi, y produce contracción. Cada vez que se contrae la vesícula, bota un chisguete, si me permiten ustedes, de bilis, que sirve para emulsificar las grasas que se sirve al paciente. Otra patología muy importante con la liquidez es la formación de cálculos. Normalmente se han leído, ahora que hayan preparado, hay un triángulo de lecitina, colesterol, sales biliares, y que básicamente se producen los cálculos de colesterol y cálculos pigmentados, hay los negros y los marrones. Aspectos demográficos, de la situación donde vives, en qué ciudad, tipo de alimentación, edad avanzada, hormonas sexuales, especialmente femeninas, obesidad, éstasis de la vesícula biliar. Esto quiero referir. Normalmente tiene una función motora, tiene una fibra elástica que responde a los estímulos de la inervación del vago, ¿verdad? Y entonces contrae el vago y la parte simpática bloquea. Entonces esta sí se ocurre cuando el estímulo neuronal del nervio vago del neumogástrico no estimula adecuadamente bien la vesícula y patológicamente se llama vesícula perezosa, donde también duele, pero no hay cálculos porque no hay un vaciamiento adecuado de la vesícula. ¿Está bien? Y también tenemos trastornos de los ácidos biliares. Especialmente quiero remarcarles que a nivel del glóbulo rojo 120 se destruye y pasa por el vaso y allá la hemosiderina, los grupos pisólicos, pues forman una bilisubina no conjugada que se llama biliverdina y esta es captada, conjugada, se transporta y se conjuga con la glucoroniltransferasa a nivel del hígado y va a formar la bilis normal. Esta vesícula dirige la mucosa cuando hay una hiperconcentración, entonces hay una precipitación de colesterol, sales biliares y va a formar este cálculo de colesterol. Un cálculo pigmentado se caracteriza, también puede ser características, pero se caracteriza porque está formada por gluconato de calcio, fósforo, son oscuros, les voy a mostrar después la fotografía. Cálculo de colesterol, hemos dicho, bilis sobrecargada, hipomotilidad vesicular, una lentitud en la contracción, por lo tanto hay mayor concentración, mayor absorción de la mucosa, precipitación de colesterol y hipersecreción de moco. A nivel de la mucosa de la vesícula, hay unas glándulas que tienen por producir moco y cuando tiene un problema obstructivo se llama hitrus vesicular y forma un líquido blanquecino propio de estos problemas obstructivos. Fíjense, esta es la imagen cuando después de la cirugía sacamos, ¿no? La vesícula, extraemos la vesícula. Estos son cálculos de colesterol combinados con cálculos pigmentados negros, digamos así. Esta es una típica imagen de cálculo de colesterol. Fíjense, es radiotransparente, digamos así, se nota muy rara vez, menos del 15%, y se puede, con el dedo, se puede apretar y se deshace fácilmente. Estos cálculos de acá son extremadamente duros. Aquí también es un núcleo de un cálculo cortado, seccionado, y muchas veces aquí puede haber una bacteria, un parásito Chlorella sinensis, que puede quedarse ahí o de repente unos parásitos. Esta es la imagen que se observa como aquí primero, perdón, es el núcleo del cálculo. Apenas ya decimos los elementos digamos, de colesterol, a veces está pigmentado de calcio, de fosfatos, y el cálculo de colesterol, fíjense, son así amarillentos. Los cálculos pigmentados se deben también a una infección de tracto biliar, poco frecuente, pero puede darse. Hemólisis intravascular, cuando se forma la biliverdina, una anemia hemolítica, por ejemplo, cuando el glóbulo rojo a través de los 120 días no soporta los sinusoides esplénicos, se produce la biliverdina. Bueno, es la bilisubina no conjugada y que no es soluble en agua. Cuando llega al hígado y se vuelve por la glucoroniltransferasa, es una bilisubina estable. Los negros, fíjense, la característica. Bueno, en vesículas biliares con bilis estéril, tiene bilis estéril, sales de calcio, que hemos dicho, fosfato de calcio, glucoproteínas
y generalmente tiene una dimensión de 1.5 para pequeños. Después les voy a mostrar una foto donde se ve mejor. Fíjense esto, son los cálculos especulados que son mucho más duros que el cálculo de colesterol. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta, alguna duda? Stephanie, No, doctor, por el momento no. esos son los cálculos de marrón que les dije, una combinación de colesterol con precipitación de calcio y fósforo, pero no tanto como los cálculos negros. La colesterolosis acá es la mucosa de la vesícula y colesterol significa el depósito de cristales de colesterol. Y se ve como esta situación y frecuentemente esta patología ocurre cuando el problema inflamatorio, el epitelio cilíndrico que hemos manifestado, pues es literalmente destrozada y quedan núcleos como islas y se le llaman los núcleos de Achof-Tawara. Entonces, estas son la colesterol, los depósitos de colesterol. La manifestación clínica, fíjense, esta imagen dice todo. Hay pacientes asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de tener cálculos en la vesícula, el paciente no tiene dolor abdominal, pero en otros, los que tienen síntomas, es un dolor en el hipocondrio derecho, tipo cólico, después de la ingesta de comidas grasas, por ejemplo, o comidas, digamos, en abundancia. Entonces tiene un dolor constante, tipo cólico. Cuando, digamos, la paciente o el paciente venga con dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, después de una fiesta que comió abundantemente y tiene dolor cólico, entonces no tengo que dudar mucho que se trata de una vesícula. Y el examen físico me va a garantizar a la palpación, inclusive de oxinos de distensión peritoneal localizadas, o lo que se llama el Murphy positivo. Cuando hacen una ecografía, también puede haber el Murphy ecográfico que se puede, con el equipo de la ecografía, hace una compresión, hay dolor. Las complicaciones de la vesícula cuando se inflama son los empiemas, que es una colección de pus, ¿verdad? La bilis normalmente es estéril, pero resulta que las relaciones de la vesícula con el colon transverso, por un problema inflamatorio y permeación, puede ocasionar que la Escherichia coli del colon suba y forme ese empiema. La perforación, cuando la vesícula tiene cálculos mayores a 2 centímetros y hay una hiperpresión, hay un isquemia y puede perforarse. Esta patología es muy importante, las fístulas, debido a un cálculo grande que tiene compresión frecuentemente al duodeno, es una porción, forman las fístulas colecisto-duodenales, colecisto-gástricas, colecisto-colónicas, y aquí se llama fístula biliar, que en el BM últimamente creo que han habido 2 cirugías y me tocó operar una de ellas, que el cálculo desciende, vamos a ver la imagen, desciende por la vesícula para el duodeno y desciende hasta todo el ángulo del intestino delgado y va a pararse en el ilio terminal porque es una más estrecha y da los signos y síntomas de una obstrucción intestinal alta, con náuseas y vómitos precoces. La colostasis obstructiva significa que el cálculo está obstruyendo el desemboque, ya sea en la ampolla de váter o en el conducto cístico. Entonces, colitis calculosa siempre tiene que ver, cuando decimos colitis calculosa, cálculos. Fíjense, esto muchas veces operamos así, que es muy difícil, incluso con las pinzas de la paroscopía, cogerlas, porque esa tensión, y mire, fíjense, taponada de cálculos. Produce una obstrucción del cuello que está aquí, y consecuentemente, como hay el estímulo hormonal y químico que dijimos, esto de aquí se contrae un dolor en el hipocondrio derecho. Y la colitis calculosa es una patología muy importante, frecuentemente asociada a pacientes gravemente comprometidos que están en terapia intensiva, grandes politraumatizados, cirugías cardíacas extensas, pacientes quemados que producen una vesícula acalculosa. ¿Cuáles son el origen de esa calculosa, que está mal llamada? En la última edición de gastroenterología dice que la palabra calculosa no es tan exacta porque debido a que en la mucosa de esta vesícula hay cristales, formación de delitos microscópicos, por lo tanto eso debería anularse, pero sin embargo en la jerga común decimos acalculosa porque la ecografía no muestra cálculos y hay un aumento de presión, un problema de sepsis y hay fíjense, este gran problema inflamatorio que pueden tener áreas isquémicas en diferentes segmentos y frecuentemente pues puede complicarse con perforación. La presión calculosa, y hemos dicho, fíjense, esas son las paredes. Nos hacemos una ecografía, vamos a encontrar paredes encruzadas mayores hasta de 10 milímetros. Esto significa que la paciente ya ha tenido antecedentes de larga data de dolores, pero que aparece y desaparece. Y los cálculos, fíjense, entonces esta paciente debe ser tributaria. Y aquí me quiero adelantar un poquito.
de la formación, cuando tenemos estos cálculos en la mucosa de la vesícula biliar, tiene la característica que en el transcurso de los próximos 20 años puede producir un cáncer de vesícula, un adenocarcinoma. Por ese motivo viene aquí la pregunta: si la paciente está asintomática, tiene cálculos, ¿se debe o no operar? Pero ustedes ya saben porque se ha manifestado que en el futuro produce un cáncer de la vesícula. Y el producto de este cáncer, frecuentemente ya después de 20 años, la paciente va a tener frecuentemente en mujeres entre 50, 60 o 65 años, por lo tanto, factores de riesgo quirúrgico son mucho mayores. Por lo tanto, si usted tiene este informe, paredes gruesas, cálculos, ¿ya? Es mejor hacer la colecistectomía. En la calculosa significa que la paciente está en terapia intensiva. ¿Cuáles son los signos y signos? Si el paciente está intubado, no se va a quejar de dolor, pero va a haber una disincronía con la máquina, va a haber leucocitosis, fiebre, ictericia y malestar general. Inclusive esos pacientes empiezan con problemas de sepsis, empieza a tener un compromiso séptico y todo lo que se haga empieza el paciente a tener hipotensión sostenida. Cuando tenemos hipotensión sostenida, fiebre, leucocitosis y un paciente gravemente comprometido, como hemos dicho, entonces rápidamente el examen fundamental es una ecografía. Han visto más una vesícula sumamente dilatada con áreas de infección o de necrosis. Entonces, en este caso, las calculosas, dependiendo de la gravedad del caso, hay muchas variables, digamos, de conducta quirúrgica. Puede decir, el paciente inestable metabólicamente, muy mal en mal estado, que es la característica la calculosa por desnutrición y depresión inmunológica. Podría ser una punción guiada por ecografía, una colecistostomía por punción. O si el paciente es relativamente bien, se hace una pequeña incisión y se hace una colecistostomía. Si la paciente está muy grave, prohibido hacer una colecistectomía porque la paciente no va a tolerar. Entonces, las ostomías por aguja o la colecistostomía, sacando todos los cálculos posibles, es una muy buena opción en estos pacientes. Fíjense esa característica. Totalmente inflamada, eritematosa, para luego convertirse en isquémica y necrosis. Estas áreas oscuras son la necrosis, porque ha habido tanta presión intraluminal que el riego sanguíneo de las mucosas, su mucosa pues está comprometida y no hay. Entonces la vesícula en un paciente gravemente comprometido, como ya se ha manifestado en terapia intensiva, estamos atentos ya saber teóricamente que el paciente gravemente comprometido en terapia intensiva que tiene fiebre, leucocitosis, ictericia y cada vez más dopamina o noradrenalina, significa que la paciente está teniendo algo. Rápidamente una muy buena ecografía, un buen ecografista que tenga capacidad de discernimiento y de visión de este problema. Va a ser vesícula dilatada, entonces aquí se puede hacer una cirugía laparoscópica, ver esa situación y hacer una colecistectomía. ¿Está bien? Entonces esto ya hemos hablado. Dolor progresivo, fiebre, anorexia, taquicardia, diaforesis. Aquí de repente náuseas, vómitos es la clasificación. Cuando el paciente tiene un problema de vías biliares, tiene una característica muy importante: vomita y la calma el dolor transitoriamente. Pero el vómito produce sensaciones vagales como taquicardia, digamos así, perdón, bradicardia, diaforesis y palidez. En el laboratorio vamos a tener leucocitosis y alcalina elevada, hiperbilirubinemia. En las vesículas agudas, la proporción de bilirrubina respecto a la coledocolitiasis es muy reducida. Entonces, no se encuentra frecuentemente pacientes con problemas agudos de vesícula que no tienen ictericia, pero en algunos casos sí, por la obstrucción y digamos, el compromiso obstructivo del cístico. En la calculosa que tenemos, todo esto ya hemos hablado, todo esto hemos dicho, y cuando se tarda por cualquier ocasión la intervención quirúrgica, aquí la presión intraluminal es tan grande que bloquea la irrigación y tenemos una área de necrosis. La necrosis no es tributaria de la colecista calculosa, también puede presentarse en las vesículas llenas de piedra, como se ha mostrado. Este hecho, como se observa, es intervención quirúrgica de emergencia, previa preparación del paciente, líquidos, electrolitos y antibióticos. Frecuentemente ya demostrado por estudios de laboratorio, el gen frecuentemente encontrado aquí es la Escherichia coli. Crisis crónica significa que la paciente a través de los últimos 15, 10 años ha tenido surtos de dolor frecuente, que dura 5 o 7 días, a veces 24, 48 horas, no desaparece. Y muchas veces vienen a los hospitales y decimos, tenemos que operarla. Y la paciente dice, no me duele, y se van. Entonces, esta crónica significa que una vez que dolor pasa el tiempo, otra vez, y la frecuencia del dolor no sabemos. Va a depender mucho de la paciente, de su composición, digamos, química, del que hemos hablado, y del ritmo de vida.
Esta vesícula es una colesterolosis también. Su quitancia Aschoff son los núcleos que se forman por destrucción de la mucosa. Se forma la fibrosis submucosa. Hemos dicho esta situación. El epitelio cilíndrico alto que estaba formado pues desaparece y hay núcleos de fibrosis. Esas vesículas tienen que ser operadas también. Fíjense, la pared está sumamente engrosada. Son problemas crónicos que por la presencia de lecitina, sales biliares y los cálculos producen alteración de la mucosa y dan lugar a esa patología. Histología, hemos dicho, lo vamos a repetir más, es el epitelio cilíndrico alto que se altera y de ser un epitelio alto se convierte en pequeño por la atrofia que produce y alteraciones en la absorción. El signo de porcelana, esto quiero traerles esta imagen, memoricen, cuando nos dice el diagnóstico, la ecografía, un buen ecografista vesícula en porcelana es igual a intervención quirúrgica, no digo inmediata, pero en los próximos días, porque esta patología tiene una mayor tendencia a la formación de cáncer de la vesícula biliar. Me voy a adelantar un poco, los pacientes que tienen cáncer, esta patología, y no la operas y tiene cáncer, resulta que uno de los cánceres tremendamente violentos, agresivos, es este cáncer, una adenocarcinoma de la vesícula biliar, y la única otra opción quirúrgica es la colecistectomía, a veces con resección en cuña del segmento 4. Son cirugías mayores, entonces es mejor prevenir, porque el pronóstico de una paciente que tenga un SEA de vesícula es muy lapidario y la quimio-radioterapia no tiene la importancia fundamental como la intervención quirúrgica, pero si aquí hablamos de la clasificación TNM y está muy avanzada, ni la cirugía y el ritmo de vida, el tiempo de vida de los pacientes está calculado entre 6 a 7 meses. Fíjense, por ese motivo, vesícula en porcelana, cálculos abundantes, es mejor operarla, aunque no tenga signos y síntomas por el problema de cáncer, que una vez se presenta el adenocarcinoma, el ritmo de vida es tremendamente corto y es tremendamente doloroso. Esto nos vamos a pasar. Hidrovesicular. Fíjense, esta es la vesícula y es un cálculo, es el cuello. Por lo tanto, toda la secreción mucosa, toda la producción de bilis tiene que salir por acá, pero no puede, porque está obstruido. Consecuentemente, la vesícula empieza a aumentar y dijimos anteriormente que la mucosa tiene una capacidad de absorción, una de las más altas de nuestro organismo, pero aquí se pueden encontrar líquidos de 200 o 300 ml. Inicialmente un líquido blanquecino, que se llama hidrovesicular, pero muchas veces cuando ya hay infección puede encontrarse pus, se llama pío. El pío significa la pus dentro de la vesícula, por lo tanto, paredes engrosadas, frágiles, áreas de necrosis, una cirugía tremendamente laboriosa. Entonces, esta obstrucción puede, no solamente por el cálculo, puede verse por problemas tumorales, por ejemplo, o por parásitos como el anquilosoma duodenal. Aquí tenemos la clínica, que otra vez, fíjense la misma en dolor continuo, todos los signos que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esto, hablamos de las complicaciones. Fíjense, en la vesícula puede haber una colangitis o sepsis. Las colangitis, cuando hablamos de coledocolitiasis, la complicación mayor en el colédoco es los cálculos que se complican con colangitis. Pues saben que ustedes que la bilis es normalmente estéril, pero por la relación con el colon, este elemento, digamos, biliar estéril en el colédoco, por migración bacteriana, translocación bacteriana, el Escherichia coli empieza a producir mayor cantidad de pus y presión. Esta colangitis, la complicación mayor de esta patología son los abscesos hepáticos únicos o múltiples. Puede haber una perforación de la vesícula por aumento, abscesos localizados, perivesiculares, rotura vesicular, peritonitis. Esta relación es muy peligrosa porque los pacientes frecuentemente son de edad y pueden tener complicaciones de inmunodepresión y hay que operar rápidamente el uso de líquidos antibióticos y amplio drenaje. Esto ya hemos hablado de las fisuras entéricas, aquí están, aquí fíjense, son los cálculos, es el duodeno, hace un decúbito por problema inflamatorio, isquemia y perfora. ¿Está bien? Y este cálculo que estaba aquí pasa al duodeno, va a ir al ángulo de 3, luego desciende, digamos, al ángulo de 3, desciende al salir terminal y se queda obstruida. Y produce una obstrucción intestinal alta y cuya estriada, la característica es vesícula, ahí existe aire en la vesícula, aerobile que se llama. Bueno, antecedentes patológicos y una obstrucción alta del diagnóstico de hilo biliar. Sobre el tratamiento, es más o menos la forma como estamos haciendo cirugía laparoscópica, es reporte umbilical,
utilizamos 0 grados o 30 grados para, una vez que introduce, se infla con CO2 hasta 15 milímetros de mercurio, se distiende el abdomen, el paciente se pone en posición de tren de Ramburg invertida, lateral izquierda, luego se coloca un puerto sifoideo y estos dos. Una vez hecho esto, como primera medida importante, tenemos que, con el endoscopio de 30 grados, revisar todo el ángulo hepático, desciendes, si fuera mujer, ver los ovarios, ver el útero, y también si fuera varón, hacer la misma revisión. Una vez hecha la revisión y visto el problema, prosigue la cirugía. Entonces, aquí tenemos que poder diferenciar lo que estamos haciendo ahora en el hospital. La técnica abierta o antigua, convencional o laparoscópica. ¿Cuáles son las ventajas? La abierta tiene mayor estadía hospitalaria, fíjese, pero cambió muchísimo. Hasta hace 20 años operaba una vesícula y se quedaban 15, 20 días en la clínica o en los hospitales. Mayor dolor. ¿Cuál es la ventaja de la laparoscopía? Esta laparoscopía ha revolucionado la técnica quirúrgica. Esta laparoscopía en menos de 2 años ha hecho lo que no se ha podido en 100 años. ¿Cuál es la característica? Disminución de la estadía hospitalaria. Normalmente cuando está todo sale bien de la cirugía, operamos en la noche, digamos, como más tarde voy a operar, y se va mañana en la mañana. Y si operamos en la mañana, pues la paciente se va en la tarde. Fíjense la gran ventaja que tiene esta, ¿no? Que antes se quedaban 10, 15 días y ahora operas y el 24 días está fuera el paciente. Tiene menores resultados, tiene mejores resultados cosméticos. Tiene 4 orificios de 10 milímetros y 5 milímetros. Aquí en una incisión tipo coger o de repente mediana supraumbilical de 10 a 15 centímetros. También produce menor dolor. Bueno, pero sin embargo, el puerto umbilical en algunos pacientes duele. Y cuando termina la cirugía, como siempre con CO2, que es el gas que se distiende toda la cavidad abdominal, es importante cuando termina la cirugía abrir las válvulas de seguridad y sacar todo el CO2, porque hay un síndrome de Kerr, que es un dolor en el hombro, que si no ha sacado todo el CO2, le duele a la paciente. Muchas técnicas antes de la cirugía ponen anestésico con silocaína en los puertos. Y muchas veces hemos hecho también después de la cirugía porque el paciente se queja de dolor de los puertos. Y de repente un poquito adelantarme, hay que suturar bien. Una vez hecho esto, suturar bien la perforación de 1 centímetro, a veces un poquito más amplia para sacar el cálculo. Y la complicación mayor son las hernias. Bueno, es muy importante hacer una buena síntesis. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Se llama, es una abreviación, colestomía laparoscópica, colela, que tenga coagulopatía con, toda vez que tengamos todos los signos de coagulación deben ser dentro de límites normales, porque si no, haces la diéresis de los tejidos y sangra y no para más nunca. Entonces, mucho cuidado en el preoperatorio. Un paciente que tenga una EPOC, una complicación pulmonar, por ejemplo, esto va a aumentar la presión intraabdominal y consecuentemente el campo pulmonar se va a reducir. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, tiene EPOC, esta cirugía no es la adecuada, porque tiene una acidosis respiratoria, porque el CO2 se difunde fácilmente y produce acidosis. Cuando tenemos incapacidad para identificar todas las estructuras, una técnica muy importante, tanto en la convencional como en la laparoscópica, si no está bien identificado el triángulo de Cabo, el cístico, la arteria cística, la hepática y el colédoco, se extienden hasta que identifique bien, porque si no, tenemos grandes complicaciones. En las vesículas agudas, cuando hay un plastrón vesicular, tenemos mucho cuidado. Primero descomprimimos la vesícula y la pinza que está más abajo, pues subimos para elevar el fondo de la vesícula y hacer ligera tensión. Y la otra pinza que está en la mano izquierda del cirujano, coge en este sentido, tensión, y luego con otra mano el cirujano va, pues, la lisis de las adherencias muy delicadamente. Si no puedes en un tiempo de 30 a 40 minutos identificar lo que estamos diciendo, el critical view, que se llama identificación del conducto cístico de la arteria, invierta la cirugía, convierta una cirugía convencional. Embarazo por encima del tercer trimestre no debe operar. Hasta el segundo sí se puede operar y muchas veces hemos operado acá. Hipertensión portal. Es una patología muy importante que se dice, como su nombre dice, hipertensión de la porta por trombosis, el síndrome de Busch-Chiari, por ejemplo, o la trombosis de la vena esplénica o de la vena porta, y sangra muchísimo. Cuando tengamos